Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a un capítulo en el cual estaremos hablando con una autora de la cual yo me considero fan y estoy seguro que ustedes se van a considerar todavía más fan. Ya había estado acá y vuelve con su primera novela publicada, su segundo libro. Me refiero a la autora colombiana Laura Ortiz Gómez, a quienes seguramente muchos de ustedes recuerdan por esa colección de cuentos que es Sofoco, ganadora del premio Elisa Múgica en el 2020 y que nos acompañó o acompañamos, si se quiere, a visitar esos territorios colombianos, esos personajes y esa realidad. eh, Narrativa e identitaria, siempre con un ojo puesto sobre la importancia y la relevancia de memoria histórica. Pues bien, Laura Ortiz vuelve esta vez con su primera novela, Indócil, publicada por Tusquets, en la cual visita la huelga de las escobas o la huelga de las inquilinas, que fue una protesta de inquilinos que se llevó a cabo en 1907 en Buenos Aires, Rosario, La Plata y Bahía Blanca, en Argentina, en la cual los habitantes se oponían al aumento de los alquileres y a las pésimas condiciones de vida en los inquilinatos. Esta huelga se caracterizó por el uso de las escobas como emblema de lucha, ya que las mujeres la utilizaban para defenderse de los ataques de la policía. Pues con este trasfondo histórico, pero por supuesto, y como muy bien lo sabe hacer Laura, gracias a una estructura narrativa en la cual pone a hablar una casa, cosa que yo nunca había visto y que disfruté tremendamente, pues Indócil es la novela que recomendamos hoy y que ustedes vayan a leer, compren y regalen. Laura Ortiz Gómez nació en Bogotá en 1986, estudió literatura en la Pontificia Universidad Javeriana y trabajó como promotora de lectura y escritura en diversos espacios a lo largo del territorio colombiano. Hizo la maestría de escritura creativa en la UNTREF, obtuvo el estímulo Becas para Colombianos en proceso de formación artística y cultural en el exterior del Ministerio de Cultura de Colombia en 2019 y ganó la beca Antonio Di Benedetto. En 2022 participó de la residencia de escritura de la Fundación Jan Michalski en Montricher, Suiza. Sofocos, su primer libro de cuentos, resultó ganador del Premio Nacional de Narrativa Elisa Múgica en 2020. Fue publicado en 2021 por Laguna Libros y cuenta con ediciones en España, Argentina, Chile, México e Italia. La obra también escribió el libro de no ficción Abre Caminos para la Comisión de la Verdad y el libro Diario de Aterrizaje, editado por Bosque Energético. Ha participado en diversas antologías de cuento colombiano e Indócil, sobre la que estaremos hablando hoy, es su primera novela. No olviden que este programa viene gracias a Droguerías Cruz Verde, quien nos acompaña en la labor y en la creación de estos contenidos para generar y apoyar y acompañar a más lectores. Cruz Verde más cerca de ti. Y este capítulo, como todos los anteriores, ha sido editado y producido por Natalia Latorre. Bienvenidos. Laura, bienvenida de nuevo a Paredro. Hola Camilo, qué emocionante. Tú sabes que soy fan del espacio, que escucho todos los capítulos, entonces me emociona mucho estar acá otra vez. Gracias, Laura, que arrancar siempre agradezco mucho cuando los invitados, que además admiro mucho, arrancan con esas palabras, porque tú ya estuviste acá, estuvimos hablando de Sofoco, de ese libro tan increíble, Premio Elisa Múgica, libro de cuentos, que hay imágenes que te confieso que todavía tengo en la cabeza y se me quedaron tatuados. Y hoy vamos a estar hablando sobre tu último libro, segundo libro, primera novela, ya nos contarás sobre eso, Indócil, que es, bueno, ahorita hablaremos, pero es que orgía poética de situaciones, de narradores, pero también de archivo histórico, también visitar elementos que parecen de atrás, pero son más actuales de lo que nos podemos imaginar. Pero antes de eso, tú recientemente llegaste de Argentina y de Argentina creo que te trajiste Sofoco e Indócil, ¿verdad? Entonces quisiera comenzar por ahí. ¿Cómo ha sido tu llegada? ¿Cómo ha sido volver a tu país, si podemos decir así, luego de haber arrancado tu empresa de escritura y por supuesto haber vivido 7 años, como me decías ahora? Pues sí, fue extraño porque digamos que Sofoco lo escribí en su totalidad en Buenos Aires, en Argentina, en el marco de la maestría en escritura creativa que hice en la Universidad Nacional 3 de febrero. Y Indócil, que es una historia sobre el anarquismo de comienzos del siglo XX en Argentina, lo empecé a escribir allá, en Buenos Aires,
y la vida me cambió, tuve como mil revolcones, separaciones y tuve que irme y volver, regresar a Colombia. Entonces fue raro porque Indócil, en realidad, el grueso de la historia la escribí estando acá en Colombia. Entonces veo que hay algo del desplazamiento que me funciona, como escribí de Colombia estando en Argentina y escribí de Argentina estando en Colombia, como que hay algo de la mirada en distancia que por cosas de la vida, pero también como por unas motivaciones escriturales funciona escribir de lejos o a mí al menos me funciona. Entonces ahora estoy pensando, ¿será que me toque mudar para poder seguir escribiendo? ¿Cómo ha sido? Porque claro, pensemos también en la figura de migrante, que no es poco además ahora pensando, y si nos puedes contar por qué te tuviste que devolver, porque muchas veces los motivos de súbitos regresos también responden a condiciones de migrantes. Pero ¿cómo fue ese cambio? Porque sabemos muy bien lo que es las formas sociales de Colombia, en el que uno da muchas vueltas al rizo antes de llegar al centro, frente a una eh, identidad del cono sur distinta, con otras influencias, con otras temperaturas y con otros estados climáticos, digámoslo así. ¿Cómo fue tu lectura al regreso? ¿Cómo te relacionaste? Porque es que detrás de esto también está la lengua. Claro, fue súper difícil porque cada proceso migratorio, así sea volver al país de origen, es otra vez un proceso de extrañamiento muy fuerte. Y pues yo no creo en las naciones en el sentido en que pues son construcciones históricas, humanas, pero sí creo en la memoria histórica, ¿no? Y creo que cuando uno se va tantos años a otro país, de una u otra manera, esa historia, esa memoria está viva en las calles, en las interacciones, en los amigos que uno hace, en la manera de habitar la ciudad, en la manera de leer, en la manera de producir literatura. Y aunque yo al comienzo fui muy resistente a lo argentino, como fui, era resistente, no quería perder mi acento, era orgullosamente colombiana y me sentía como en conflicto todo el tiempo, en un desacuerdo cultural, pues con los años me fue pasando que me permeé, me enamoré, encontré las zonas luminosas y oscuras de la historia argentina, aprendí también de sus modos afectivos, de sus movilizaciones sociales, de su manera de enfrentar la política y me contaminé. Entonces, en cierta medida, hay algo identitario que pasa también, o sea, te vuelves un menjurje de cultural y luego es difícil para la gente entenderte porque ya tienes como otros referentes y chocas, vuelves a chocar, entonces vuelves a tu país de origen y empiezas a chocar porque ya traes otro marco con el cual experimentar, un marco intelectual y espiritual con el cual enfrentar la vida. Entonces, medio que transicionas, o sea, Claro. transicionas la idea nacional, como que mutas, te vuelves medio un ser intermedio y eso es difícil, pues es muy poderoso, pero también es difícil de cargar porque yo me siento en parte ya muy afectada por Argentina, entonces ya no soy de aquí ni de allá, es como el síndrome del migrante, de dónde soy, entonces ya tienes que generar como una patria interior donde mezclas las influencias. Y además hay un tema, Laura, si no me equivoco, me contabas ahora, tú regresaste hace ya 2 años de Argentina, Mm, ¿cierto? Y también han sido 2 años intensos para Argentina, ¿verdad? claro, Hace un año fue elegido Milei, justamente ahorita está ocurriendo todo lo que ocurre con las censuras, sobre todo en campo literario, recorte presupuestal de biblioteca pública, de educación, algo bastante, un presidente que cuando va a visitar a sus otros presidentes lleva y regala figuritas de él, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo has sentido? Algo que nos quieras contar, reconociendo que llevas 2 años acá, por supuesto, pero los que claro. estuviste allá también fueron los que generaron, los que hubiera habido ese cambio, por supuesto, democrático. Eso ha sido muy, muy, muy difícil, doloroso, ha sido como un gran duelo, además porque estaba en medio de la escritura de este libro, que es un libro muy político y que es un libro que tiene que ver con cómo se estructura la nación argentina, cómo se estructura su apuesta
y cómo se estructura también económicamente la Argentina, porque a comienzos del siglo XX pasan muchas cosas que siguen pasando y que Milei representa de una manera horrorosa y muy terrible. Entonces me pasó que en parte porque estaba escribiendo el libro y en parte por esa migración muy rápida y forzada, no me podía despegar y me costaba trabajo conectar con la realidad política y social de Colombia, que había sido mi gran tema, y de repente estaba obsesionada siguiendo la campaña, viendo el balotaje, obsesionada y horrorizada, como que mi ley vino a poner en la cara de todo el mundo algo que nadie se esperaba, ¿no? Y para mí fue como una segunda, un segundo exilio, como, como ¿qué pasó? No entendí en el país en el que vivía cómo es posible que en un país con tanta memoria histórica, cómo es posible que en un país, el único país de Latinoamérica que ha juzgado a sus dictadores por una corte, y que tiene toda esta idea de la justicia social, aparezca una cosa como este señor. Y al mismo tiempo se explica, o sea, esta es la otra cara de la Argentina, digamos, la más sombría y también es la cara de la ultraderecha mundial y esta falsa idea de la libertad como libertad simplemente de tener más plata para atropellar a otro. Pero quedé pegadísima, me costaba mucho despegarme y la novela Indócil fue una manera de responderle cómo se volvió. Mi ley de verdad empezó a vivir en mi casa y yo empecé a responderle a través de mis personajes. Y algo que, no sé, llegas de una ultraderecha que queda en Argentina a un primer gobierno de izquierda en Colombia. Claro. Algo que hayas notado de pronto que nos quieras compartir desde esa perspectiva de del migrante, obvio, que no estás ni allá ni acá. Claro, también ha sido raro porque yo llegué a vivir a Bogotá y pues yo antes vivía como en una conexión más fuerte con el territorio, porque en el trabajo de promoción de lectura yo conocí, digamos, cómo es la experiencia de la Colombia más rural. Pero eso también me generó mucha extrañeza, llegar a Bogotá y no entender cuáles eran los circuitos de información que yo necesitaba. Y eso también fue un choque con respecto a Argentina, y es que allá la radio comunitaria es, o sea, en cada esquina hay una radio, así como en cada esquina hay una mini editorial. Todo el mundo tiene su proyectito de comunicación y realmente hay eh, sí, otros canales más amplios y diversos de circulación de la información. Entonces llegué a Bogotá y es como, pero ¿dónde me entero qué es Colombia? ¿Dónde me entero otra vez qué es lo que está pasando? Si efectivamente está pasando algo o no. Y pues acá uno de los primeros choques es, no hay tanta diversidad de medios, no hay tanta diversidad de información y eso explica por qué la gente también em, tiene una mirada tan distorsionada de lo que pasa más allá de las grandes ciudades, ¿no? Entonces, pues para mí ha sido difícil volver a entender y estoy tratando de volver a trabajar como en cosas que me impliquen ir a ver qué está pasando en el territorio, aunque pues sigue siendo completamente difícil y duro y complicado, ¿no? Colombia tiene tantas fuerzas que es muy complicado, pero sí creo que es muy difícil entender el gobierno Petro también porque los medios de comunicación no dan cuenta de la complejidad de los procesos. Entonces eso me ha costado. Hay algo que me llama mucho la atención, Laura, y de nuevo volvemos al tema del migrante, por supuesto, y es que, claro, sorprende que tú digas ahora no entender Colombia cuando regresas, siendo que Sofoco es una colección de cuentas que sí que explican lo que es Mm, Colombia en territorio. Creo claro. que ese fue uno de los grandes componentes, apuestas, si se quiere, o aportes de tu libro de cuentos, que quien no lo haya leído vaya corriendo a hacerlo, por favor. Y hay una serie de personajes que uno entiende desde sus psicologías particulares, desde su exclusión, por supuesto, desde la violencia, y de lo que es un país lejano metido en un pueblo que tiene que velar por sus propias reglas, por sus propios límites y por todo.
¿Cómo Ujú. entiendes tú ahorita Sofoco desde esta perspectiva que nos estás hablando del extrañamiento? Sí, no, yo creo que Sofoco sí da cuenta de muchas cosas, pues que yo me estaba preguntando obsesivamente, ¿no? Da cuenta como de los espacios de dignidad y de resistencia que han tenido que tener las personas bajo la ausencia de un Estado. Yo tenía una amiga que me decía como en Colombia realmente se puede ver el anarquismo, en el sentido en que son las comunidades quienes han tenido que autogestionar todo, como Mm. su propia educación, su propio acueducto, su propia manera de responder al entorno. Y ahí hay algo como colectivista que surge en respuesta a tanta violencia y tanta ausencia del Estado. Entonces yo sí creo que eso poco sí da cuenta de lo que yo entendía que era Colombia antes de irme. Pero pues claro, las preguntas ahora son, lo que a mí me gustaría ver es la restitución de tierras, cómo está sucediendo, porque claro, yo creo, tengo la impresión de que el gobierno de Petro sí ha tratado de no centralizar tanto los recursos, pero es algo que no, pues que ya no veo porque ya no viajo, ¿cierto? Ya no viajo como viajaba antes. Y pues sí, es un gobierno extraño, también desorganizado, pues lo que pasa cuando alguien que no ha podido gobernar nunca intenta gobernar, ¿no? Entonces yo trato de ser solidaria en el sentido de no darle duro discursivamente a esta apuesta, porque es nuestra primera oportunidad de otra cosa. Y me preocupa muchísimo la mutación entre Bukele, Milei, Trump, Bolsonaro que pueda aparecer en las próximas elecciones. Entonces, es difícil no ser Sí. crítico porque nosotros somos muy anarcos en ese sentido, todo crítica, el Estado nunca nos ha funcionado, siempre ha estado en contra de nosotros, pero pues algo de lo que yo aprendí un poquito en Argentina es, aunque yo no creo en el Estado, idealmente, ¿no? El Estado en este momento de hipercapitalismo sí puede ayudar a frenar un poco los intereses neoliberales de destrucción del planeta. Entonces, un poquito del peronismo aprendí que el Estado sí puede funcionar. O sea, que el Estado sí le puede dar bienestar a la gente. Y pues yo quiero creer que en Colombia algún día podamos tener Estado. Obviamente esta primera cosa tiene todas las fallas del mundo. Mejor dicho, que estoy completamente de acuerdo en lo que tú estás diciendo y es como caer en cuenta de que ya en estas épocas se paga muy caro la falta de gobierno. Ya no se paga como se pagaba antes de las redes sociales. Mm. Ya una falta de liderazgo, una falta de cuidado en maneras de ejecutar se puede pagar muy caro y ya están apareciendo candidatos en Colombia de extrema derecha. Acaba de aparecer una también que puede arrastrar, en fin. Y uno entiende, si uno ve más allá de la apariencia, pues que las reacciones de los votantes también obedecen a malas cosas del pasado, no necesariamente porque quieran regresar a la guerra o muchos de los que votaron por Trump no es que no quieran a los migrantes y a que apoyaran las grandes deportaciones, es que no tenían dinero, ¿cierto? Y ahí entra la Bueno, complejidad de todo esto. ¿Y por qué digo esto? Porque hay algo que tú tienes y ya por lo que nos estás contando, y ya dijiste las dos palabritas, un gran interés en lo que es la memoria histórica y en el papel que cumple la memoria histórica. Memoria histórica está detrás de Sofoco, pero ahorita en Indócil también está la memoria histórica de Argentina, específicamente de la Revolución de las Escobas. Ahorita vamos a llegar en 1907, pero estamos hablando de algo de hace 110, 120 años. mm. ¿Cómo entiendes tú qué esperas de o cómo te relacionas o qué te interesa más bien de lo que entendemos como memoria histórica? Pues yo creo que entre más leo historia, no soy historiadora, y mi manera de abordar la historia no es académica ni lineal. Yo me acerco a la historia desde un lugar más creativo y caótico. Voy yendo a las fuentes sin tanta jerarquización. O sea, yo te puedo leer desde un paper académico del CONICET, una tesis doctoral, hasta el panfleto más X, hasta ¿cierto? Porque el proceso creativo te deja desjerarquizar el conocimiento. Pero entre más leo historia, que leí mucho para Sofoco y ahorita leí muchísima historia argentina de ese periodo para la novela, me doy cuenta que
realmente los procesos son circulares. Lo que ya pasó, y esto parece un cliché, pero lo que ya pasó va a volver a pasar de otra manera mutante, de otra manera terrible. Y esa circularidad de la historia me fascina porque no la leo como una condena, sino porque creo que hay claves de ciertos proyectos políticos que quedaron truncados, que quedaron, que no tuvieron como, sí, que no se pudieron desarrollar del todo, que nos pueden dar claves de repente frente a este mundo que parece tan desesperanzado ahora. Entonces, me gusta mucho volver porque me doy cuenta que todo se repite, digamos, y pues Argentina es una nación con mucha memoria y eso me parecía muy paradójico, porque digamos están pasando dos cosas al tiempo. Milei, digamos, él trae de nuevo la figura de Roca, del presidente Roca, que fue el presidente que hizo las campañas del desierto, que fue la masacre indígena más horrorosa, y Roca fue quien repartió las grandes extensiones de tierra para la soja que tienen ahorita las familias más ricas de Argentina y que determinan toda la apuesta económica de el granero del mundo, ¿no? Como esta cosa de materia prima frente a otra propuesta de industrialización. Entonces, que Milei vaya un siglo atrás, ¿no? Como con esta idea, hagamos Argentina grande de nuevo y traiga esta figura tan nefasta de Roca, quiere decir que, pues sí, que hay unas fuerzas que se repiten, pero al mismo tiempo, ahorita pasó con una diputada que fue a visitar a la cárcel a represores de la última dictadura cívico-militar y esta diputada decía, no, es que yo no sabía quiénes eran ellos porque yo nací en el 93. Mm, Es como, claro. pero, o sea, ¿cómo así? O sea, porque naciste en un año, entonces tienes derecho a no saber qué pasó antes en tu país. Y hay algo del fenómeno Milley que tiene que ver con esto, con traer unas memorias muy antiguas de un proyecto de país racista que continúa la colonización, que quiere simplemente la mera explotación de la tierra, la gente y los recursos, y también un borramiento de la memoria, que es algo muy de la fake news, ¿no? De esta nueva máquina del lenguaje que son las redes, que es distorsionar los hechos, generar una máquina de ficción que produce miedo con el otro y reinterpretar la historia, ¿no? Las nuevas derechas están trabajando también sobre la historia y por eso me parece importantísimo ir a escarbar y disputar esos lugares. Lo que pasa es que las nuevas derechas también lo hacen en este formato cada vez más corto de Twitter, de TikTok, Claro. del reduccionismo total, de la forma cerrada que no te permite pensar. Y pues frente a eso, yo creo que hay que irse en un formato largo, desbordado, poético, inacible, porque no podemos dejar que nos roben el espacio de la imaginación, porque ahora parecía que la imaginación es de la derecha. Me quedo con el poético sobre el que vamos a volver ahoritica, pero mientras te estaba oyendo y estaba viendo a ver si lo encontraba aquí en mi biblioteca, se me vino la imagen de este sarmiento gauchoide que inventa Michel Nieva en Sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos, que es esta fijación de recuperar a Sarmiento y de traerlo de nuevo, y no porque nos quedemos en historia argentina, es esas necesidades de traer aquello del pasado, burlando siempre la historia y los aprendizajes que nos han dado. Creo que eso es muy importante. Pero me lleva a hacerte esta pregunta, Laura. ¿Tú sientes que yo sé que los sellos y los rótulos sirven muchas veces para que en las librerías se sepa dónde poner qué, ¿cierto? Porque ya sí entramos en territorio de la ficción, pero tú sientes que tú te estás metiendo aquí con tu segunda novela o de alguna manera si sigues siempre un camino de narrativa histórica o sientes que tú utilizas la historia más como un dispositivo para reflexionar, más como algo que te permita comprender desde la hora lo que ocurrió entonces y por lo tanto, pues lo que está ocurriendo ahora. Pues yo creo que es más un dispositivo, o sea, porque la historia me interesa, pero no como un punto de absoluta referencialidad. Es decir, em, incluso yo creo que en el realismo más estricto
o como incluso en las obras literarias que tratan de hacer una reflexión en un marco realista, pues hay una operación de la imaginación. Y es en esa operación de la imaginación que se pone en duda el mundo, ¿no? Que se abre la posibilidad del descubrimiento, de los grises, de no saber, de perder las certezas. eh, y eso es lo que a mí me interesa de la ficción. Y últimamente yo veo que mucha gente lee literatura sin entender que es ficción, ¿no? Como se le está exigiendo a la ficción, De incluso a la ficción acuerdo. más realista, se le está exigiendo una cuota de realidad muy extraña, como dar cuenta de certezas, de pautas morales, entonces ahora los personajes tienen que ser un dechado de virtudes y como si la literatura tuviera que dar certezas morales o certezas de algún tipo. Y a mí lo que me interesa es todo lo contrario. O sea, a mí me interesa es que la imaginación venga a desarticular certezas. O sea, que la imaginación venga a producir preguntas y grises y cada vez matizar más los asuntos. Entonces, a mí la operación que me gusta hacer es tomar preguntas históricas, pero meterle toda la imaginación posible. Y pues en este caso ya comenzó desde la primera página, porque sí, es 1907, pero la que habla es una casa. O sea, ya Oh, ahí, por ahí favor, ya está léelo todo. como ficción. Sí. Que está muy bien lo que lo digas así. Incluso recuerdo un post tuyo en Facebook hace ya un rato, año y medio, 2 años, pero se me acaba de venir, en el que precisamente tú reclamabas muchísimo eso y no olvidemos, estamos desde entonces y todavía estamos en esta, no solamente no solamente este compromiso histórico, sino la cancelación, el compromiso y aquel que no está comprometido con algo, entonces la literatura no vale la pena como si eso fuera. Y aquí hemos hablado mucho de casos de intentos de cancelaciones de novelas acá porque no retrataban un territorio como alguien quería que se retratara. ¿Cierto? Y creo que eso es una cosa muy peligrosa que desdobla por completo lo que hacemos desde la narrativa y sobre todo es intentar maniar la imaginación y eso solamente se hace en un régimen, eso solamente se hace en un espacio en el que quieren poner la creación artística al servicio de un poder establecido que, como nos decía Gabriela Cabezón hace 8 días, hace 15 días, perdón, las estructuras de poder siempre buscan convencernos de que sus intereses son los mismos que los míos. Y si de ahí saltamos a decir que la literatura tiene que escribir sobre la paz total o sobre cómo un territorio ha mejorado, pues estamos pensando en otra cosa. Para nuestra audiencia, estamos hablando con Laura Ortiz Gómez sobre su novela. Bueno, vamos a comenzar ahorita a charlar de manera más profunda sobre su novela Indócil, también autora de Sofoco, que nos vuelve a acompañar, una colección de cuentos ganadores del premio Elisa Mújica. Y este programa viene gracias a Droguerías Cruz Verde más cerca de ti. Me muero las ganas de comenzar, Laura, preguntándote por la casa que habla y por la casa que es capaz de decir soy la casa de mí, porque cuán acostumbrados estamos a señalar la casa como el gran espacio literario, ¿no? La casa que van a ir a vender, entonces García Márquez va con su madre, la casa antioqueña, la casa como estos espacios. Pero hay otra cosita que te quiero preguntar antes porque se vincula con lo que ya nos estabas diciendo ahorita, de no podemos permitir que nos roben lo poético y por lo tanto la imaginación. Hay una palabra, un adjetivo, que no solamente aparece en la contraportada de tu novela, sino que también Gabriela Cabezón lo trae y muchos lo han traído, que me parece que ya en sí es una apuesta ética, estética y poética. Es la ternura. ¿Cómo te sientes con ese adjetivo? ¿Lo buscaste? ¿Crees que es una forma de contrarrestar lo que nos está pasando? ¿O cómo te has relacionado con eso? Porque yo lo veo genial y siento que cada vez más tenemos que volver sobre discursos que en algún momento alguien intentó, alguien muy pragmático, olvidémonos, alguien muy pragmático y seguramente muy neoliberal nos dijo, eso es cursilería, eso es innecesario, pero ahorita nos damos cuenta de todo lo que trae. Claro, pues es raro porque digamos que yo no lo pensé así tanto. O sea, con Sofoco sí pensaba como, yo le decía a mi hermana, ay, no, este libro es muy cursi,
no le va a gustar a nadie, pues por mi propia formación hiperacadémica, ¿no? Como donde cuando yo estudié literatura se valoraba más el aspecto racional de los textos o la discusión racional y no la discusión sensible. Con este, digamos que no lo siento, yo lo siento un texto enojado, pero es chistoso que la gente ha dicho, ah, es muy tierno, y yo, Dios mío, pero ¿por qué no puedo hacer cosas enojadas? Yo quería hacer un texto rabioso, me parece que igual tiene una dimensión de la rabia, pero Sí. siento que la ternura empieza a aparecer también, pues porque son la revolución de las mujeres y los niños, y porque algo que me enoja mucho, volviendo a mi ley, es esta idea del anarcocapitalismo, que claro, el anarquismo tiene muchas vertientes, pero a mí igual anarcocapitalismo me sigue pareciendo un sinsentido, ¿no? Como un oxímoron horroroso, porque si quitamos la presencia del Estado, no es para hacer más plata. O sea, digamos que la búsqueda utópica del anarquismo de quitar las jerarquías no es para que uno pase más rápido por encima del otro, no es acabar las instituciones para que me sea más fácil llevarte a la pobreza, a la miseria y al dolor, sino quitemos las instituciones porque confío en que tú eres un ser humano amoroso como yo y que vamos a poder negociar entre tú y yo. Y leyendo tanto de anarquismo, pues lo que encontré fue y de estas mujeres era una absoluta confianza en que los, los, los tejidos amorosos son lo que nos sostiene y lo que nos va a sostener unos con otros. Pero también yo decía, es muy difícil porque ya no sabemos cómo hacerlo. O sea, nada más una reunión de asamblea de propietarios de un edificio Mm. puede ser un lugar de enfrentamiento porque lo que ha hecho tanto tiempo de capitalismo es instaurarnos un sentido común donde lo importante soy yo, donde yo tengo que proteger un sentido de identidad. O sea, realmente nos es muy difícil volver a una cosa comunitaria porque cada vez nuestra vida es más... Eh, sí, todos somos interdependientes, pero cada vez estamos más, no sé, no sabemos cómo hacerlo, no sabemos negociar, no sabemos tener una asamblea. Y con mi ley están volviendo las asambleas de los vecinos. Eso a mí me encanta de los argentinos, que realmente Ya. tratan de ser comunitarios. Y, y yo quería imaginarme una gran asamblea. ¿Y cómo sería eso? Una asamblea de anarquistas, o sea, qué chifladura. Cada uno hablando la vaina más chiflada que el otro, no llegaban a ninguna solución. ¿Cómo sería una asamblea utópica? Y ahí me acuerdo mucho de Osvaldo Bayer, que es un historiador y periodista argentino. Él decía como que en el 2001, cuando todo se fue al traste, pues necesariamente tuvieron que aparecer las asambleas vecinales para todo, para el trueque, porque estaba la gente sin dinero, sin nada. Y pues lo criticaban, ¿no? Decían, pero pues tú, por qué tienes esta idea tan maravillosa de la asamblea si la asamblea es una pérdida de tiempo? O sea, de aquí a que entre 500 personas resolvamos algo. Y él decía, ¿y cuál es el afán? La vida se nos puede ir en una asamblea. Sería mucho más divertida. No sé. Me parece que traigas el tema de los vecinos, tiene mucho que ver, yo creo, porque claro, tú tomas tu novela, tal como nos acabas de decir, tu novela arranca desde la casa que habla y la casa que tiene conciencia de sí. Voy a leer un pequeño fragmento de la página 43 para que la audiencia nos entienda. Y ahí está la rabia también. Vomité la lapicera, las sillas y el cenicero sin querer. Tratando de deshacerme de la náusea, hice glup, 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 y las cosas aparecieron en lugares insólitos. Volvieron la gritería, las amenazas a Vira y Olena y la risa del tal Rafael José. A la noche, cuando el río me refrescaba las columnas y me chirriaba en las ventanas, me metía un atracón. Comía todo aquello que se me antojaba: mapamundis, sábanas, 23 libras de harina, el tercer tomo de la Enciclopedia Británica, un jabón de rosa mosqueta, 6 frascos de conservas y un tapiz bordado. A la madrugada, con la niebla arrugándome el paladar, los vomitaba en un impulso que ardía.
Todos se asustaron de mí, incluso Vira, incluso Olena. Trajeron a un cura que me salpicó de aguas, con un sonajero ridículo, y me increpaba en latín. Las casas vecinas armaron corrillo, mirando espantadas y dichosas. Celebraron toda la noche mi exorcismo. Enfin, cette salope a eu ce qu'elle méritait. ¿Cómo llegas a esta idea? Y creo que aquí nos puedes contar de una vez cómo llegas a estos tejidos, porque pones a la casa a hablar en una novela que trata sobre la revolución de los inquilinos. Y una revolución de un inquilino es algo que sacude el sistema, pero que también señala su fracaso. Pues esto tiene dos respuestas, una intelectual y una biográfica. La biográfica es que yo vivía como migrante que era. Bueno, primero el sistema de alquileres en Argentina es de la cosa más rapaz que yo he visto en el mundo. O sea, es difícil para alguien, es muy difícil. O sea, te piden un montón de requisitos, no solo tener un fiador, pero ese fiador tiene que tener propiedad en capital, te piden como 3 meses de adelanto, te piden papeles de todo tipo, donde puedas mostrar que tienes un ingreso 3 veces mayor al precio del alquiler. Y además son contratos súper rapaces donde pueden haber aumentos del 60% semestral, no sé, unas cosas loquísimas. Incluso para la gente que es migrante de la Argentina, que llega a vivir a Buenos Aires, es súper complicado. Y ahora con mi ley quitaron la ley de inquilinos y ya a ti te pueden subir el alquiler 100, 200% de un mes a otro. O sea, todo es a merced del dueño del apartamento. Y yo vivía en una casa que era una casa de comienzos de siglo en San Telmo, una casa que fue una mansión de un médico, que eso fue lo que logré encontrar. Y esa mansión pues no había tenido ningún tipo de mantenimiento en 100 años. La instalación eléctrica era la vaina más precaria del mundo, lo mismo la instalación de agua. Pues ya te podrás imaginar el estado. Realmente era una casa fantasma, como una casa derruida y y además la habían modificado de una manera inmunda y pues eran como mini apartamentos donde vivíamos sobre todo como gente trabajadora de los trabajos más de servicio y gente migrante, y migrantes interiores, migrantes de afuera. Y los dueños eran unos señores terriblemente terribles, que por supuesto nunca se querían hacer cargo de nada, pasaban cosas muy locas como que se empezó a caer el tejado, que era de piedra, como de estas lajas, un tejado tipo francés, y pues caía 4 pisos, eso es una guillotina, podía matar a un transeúnte, la cloaca se inundaba, entonces empezaba a salir mierda por toda la casa, pequeños incendios, o sea, yo realmente veía esa casa y decía, por favor, no te caigas, no te caigas, no te caigas. Em, y me empecé a obsesionar con la injusticia, como no es posible que estos señores tengan esta casa en este estado y hagan lo que quieran con nosotros. Y empecé a darme cuenta que era un problema de toda la ciudad y de todo el mundo, o sea, los problemas con las amigas o problemas entre amigas que vivían juntas o problemas de pareja, mucha pelea por el alquiler, mucha angustia porque tengo que renovar el contrato, o sea, era realmente un tema que se hablaba todos los días y que la gente padecía, y pues los migrantes que no tenemos el recibo de sueldo y esas cosas y el fiador, pues imagínate, cada vez más abocados más a la marginalidad. Incluso es tan tenaz el problema que en las llamadas villas, que son como barrios populares, donde hay más autoconstrucción hacia arriba, incluso una pieza, un cuarto en la villa podía salir lo mismo que un apartamento en Palermo, porque te pagan o sea, tú estás pagando ahí tu marginalidad, el no tener papeles o no tener todo lo que te piden. O sea, un sistema de especulación ya, y ahorita con Airbnb, o sea, lo que está pasando en muchas ciudades del mundo, Sí. a mí eso me indignaba, me enojaba y yo decía, pero ¿cómo no es que estamos saliendo a la calle a romper todo? O sea, estos argentinos salen a marchar todos los días por algo y cómo no estamos marchando por el derecho a la vivienda. O sea, pues pucha, porque si caes si ya no habitas una casa, que yo lo veía todos los días, veía familias desalojadas en mi barrio, veía el colchoncito, el Winnie Pooh, la lavadora, el niño,
gente que empezaba a habitar la calle con una lavadora. Y a mí eso me rompía el alma porque yo decía, bueno, ¿y tú cómo vas a conseguir un trabajo? O sea, una vez ya no tienes dónde bañarte y dónde hacer popó, ¿cómo vas a conseguir un trabajo? ¿Y quién te cuide dónde dejar tu niño? O sea, no. Entonces ahí yo me obsesioné y encontré que este problema venía desde 1907, o sea que es la formación de Buenos Aires es especulación inmobiliaria y que había habido una gente que se hizo una huelga. Y me obsesioné y luego descubrí que eran mujeres y dije, "Pues, pucha, las amo, esto es lo que tenemos que salir a hacer ahora mismo porque no está pasando". Y por eso fue que ahí empezó. Pero la otra respuesta, más intelectual, es que, claro, leyendo anarquismo, hay anarquistas que cuestionan la idea de propiedad privada misma, como dicen, bueno, ¿quién determina qué es de quién? Un proceso histórico y que alguien tuvo más armas. Y pues a mí eso me... Tenemos tan instaurada la idea de propiedad privada que pensar un mundo sin propiedad privada realmente es como... ¡ah! Y entender que la propiedad privada es una construcción humana, no un deber ser de las cosas, sino una construcción cultural, es como, pues puchan, que cambiaría todo, 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 si no existiera la idea de propiedad. O sea, en eso está basado el colonialismo, el racismo, el patriarcado, el capital, todo está basado en la idea de que algo es de alguien. Y poner a la casa a hablar y que ella diga, yo soy la casa de mí, era como, claro, los objetos también, los animales, las plantas son de sí, las cosas no son de nadie. Entonces, que la casa tuviera una voz es como cambiar esa relación con las cosas, porque yo con mi casa yo decía, yo estoy pagando muy caro el derecho a hacer hogar. O sea, realmente esta casa es mía, yo la pongo, yo trataba, yo pintaba, trataba de quitarle los hongos, trataba de hacer todo lo que no hacían esos señores y yo tenía que pagarles a ellos por cuidar la propiedad de ellos. O sea, me parecía absurdo. Y hay otra cosa que entra en esto que nos estás contando y sobre todo ver cómo, sí, es como cuando uno ve fotografías acá de manifestaciones de indígenas Misak en 1930 exigiendo una reforma agraria, que las hay. Y están todas las mujeres con sus atuendos organizadas pidiéndolo. ¿Y por qué digo lo indígena? Porque también tú metes un componente indígena fundamental. De nuevo, con una poesía asombrosa. Me atrevo a leer otro parrafito. Yo soy los huesos de la niña Tehuelche. Habito una vitrina no sé dónde, no sé cuándo. Soy un cúmulo de órganos secos, incómodos, huecos. Soy una multitud rota, dispersada, sin testigos. Cada parte tiene una membrana de memoria que no tiene sentido. Un pensamiento sin bordes se inicia en el humero, pero pronto se apaga. Una vértebra alumbrar, perdón, otra vez, Nata, retomo de acá. Una vértebra lumbar llora, sin parar, todas las horas de las horas. Yo soy una frecuencia impasible. Y esto lo tomas por lo que ya nos estabas contando ahorita, que son las campañas del desierto, que tiene que ver con especulación, tiene que ver con tierra y por supuesto con vivienda. Claro. Y además, a mí me llama mucho la atención que casi que coinciden históricamente estos dos procesos, o sea, el Roca, las campañas y la primera gran migración europea, que era pues parte de un mismo proyecto nacional, ¿no? Como vamos a matar, eliminar a lo salvaje y vamos a traer gente blanca porque queremos ser civilizados europeos. Con tan mala suerte que ellos se llenaron fue de anarquistas pobres de Italia y de España que terminaban coincidiendo en alguna parte espiritual con esas comunidades indígenas que acababan de matar. Y hubo un momento en ese primer comienzo de siglo donde hubo como una gran miedo al anarquismo, porque realmente fue la primera organización obrera de la Argentina, el Fora, fue una organización anarquista, no socialista, o sea, se ha olvidado eso, pero fue una organización anarquista. Y había como un pánico social, como, uy, nos llenamos de estos inmigrantes, pero no, estos tipos traen unas ideas muy radicales y los comparaban en la prensa, decían, hay que matar a los indígenas y a los anarquistas
porque ellos tienen algo en común y es que no creen en la propiedad privada ni creen en la idea de nación. Perdón, y eso que estás diciendo, perdón, meto la cucharada, pero quien crea que esto es de 1907, que vaya a revisar en nuestro Archivo Nacional lo que fueron las guaibiadas, que la última ocurrió en 1970, más o menos 75, en el que precisamente había unas masacres de comunidades indígenas porque se metían a los cultivos a comerse las frutas. Desconocían la noción de propiedad privada y eso ya era suficiente para una masacre. Que sigue siendo la razón de todas las masacres, ¿no? Por la propiedad privada al final. Y pues que sigue pasando, digamos, ahorita, no sé, en el gobierno de Macri, que era Bullrich, la ministra de Interior, que la familia Bullrich es una de las que fue beneficiaria de las campañas del desierto, o sea, su familia fue una de las que financió a Roca y pues tienen mucha tierra. Em, ella, que ahorita es la actual otra vez ministra de Defensa, ella tiene una fijación muy loca con las comunidades mapuches. Y es exactamente el mismo discurso, es los mapuches no son argentinos porque no creen en la, en la idea de Argentina, porque es un pueblo binacional. O sea, los mapuches, eh, su territorio está entre Chile y Argentina, como los guayús. Es un pueblo binacional. Entonces, imagínate todavía, eh, es eso, como que la colonia nunca dejó de pasar, sigue pasando. Exactamente. Y ahorita, pues lo mismo, en los pueblos del norte, o sea, Milei está súper amiguis de Elon Musk, porque en el norte de Argentina hay mucho litio, que es lo que se necesita para sus carros, esos Tesla, para todo el tipo de baterías. Y pues sigue sucediendo estas campañas que no terminan porque la idea de la propiedad privada. Exactamente. Y ese es el tema precisamente, y para la audiencia de Indócil, cómo tú tomas desde la metáfora de la casa, desde sus habitantes, desde los huesos de la niña indígena que entran, hasta llevarlo a la revolución de las escobas, la revolución de los inquilinos, ¿verdad? A través de una prosa increíble. Y fíjate lo actual, porque hasta hace 2 meses había un sindicato de inquilinas en España que estaba proponiendo llevar a cabo la revolución de los inquilinos, que no está permitida, la huelga de los inquilinos, que no está permitido en España, pero ella decía, y tuvo una entrevista muy grande porque no olvidemos que la especulación, y tú misma lo has dicho, pues la especulación inmobiliaria, no solamente el tener un piso, sino pagar tu arriendo. Cuando lo estás comparando con el turista que llega con un amplio presupuesto, pues ¿quién tiene las de ganar? No es el autóctono, no es ni siquiera el autóctono, el que vive allí y hace su vida allí. Laura, se nos está acabando el tiempo, pero hay una pregunta que yo te quiero hacer para cerrar. Sofoco fue un éxito, ¿me permites decirlo? Yo sé que tú lo recibes muy bien. Hubo una gran simpatía por el libro, una portada preciosa también de Laguna, ese novillo, ¿cierto? Em, y ahora con Indócil, de repente haces algo completamente distinto. Te fuiste por otro derrotero, cosa que yo agradezco mucho y también valoro mucho porque de alguna forma dijiste, yo busco mi camino de escritora, no busco la complacencia de los lectores, que es otra cosa, que mucha gente la hace y se repite y paga precios muy altos. ¿Cómo fue? ¿Por qué no cerramos por ahí? ¿Cómo fue? ¿Qué supuso para ti desde lo emocional, desde lo técnico, desde todo, embarcarte cargando con esa cruz tan bonita, pero no deja de ser cruz encima? Claro, incluso yo tuve propuestas de editoriales y todo, como, mira, casi que me decían, queremos que hagas Sofoco 2. Y yo no, es que estoy haciendo una cosa de anarquistas, y eran como, con una casa y una cosa de Argentina. No, no nos interesa. ¿No tienes algo más parecido a Sofoco? No. Em, y pues me dio mucho miedo. Una de las cosas que más miedo me da a mí es perder mi autonomía y mi sinceridad, como la sinceridad espiritual que me debo. Ser honesta conmigo misma, hablar de lo que realmente me interesa. Creo que la literatura no, si bien está dentro de un marco de mercado y si bien el mercado tiene unas exigencias, doblarse a las exigencias del mercado, pues iba a tener unos costos muy altos espirituales para mí, como yo no, yo ya escribí Sofoco porque en ese momento me obsesionaba a eso y ya no, no es que no me obsesione, es que el libro ya existe porque lo queremos hacer dos veces, ¿no?
Y pues es un riesgo, yo sé que fue un riesgo y fue un gesto casi como de patear la lonchera, o sea, Indócil. Yo soy consciente de que no es un libro fácil. Sofoco es de lectura un poco más fácil. Indócil tiene mucho abigarramiento poético y tiene unos referentes históricos que no son colombianos y es medio chifladito. O sea, yo sé que es un libro medio chiflado, pero también, pues yo decía, tengo una suerte y es que lo que yo escriba ahora en segundo libro lo van a publicar y quiero ser experimental y extrema. O sea, yo voy a llevar el lenguaje mío hacia un experimento, hacia un no sé, porque yo creo que cuando uno ya sabe, tiene mucha certeza de qué es lo que funciona, no sé si está haciendo literatura. Yo creo que la literatura se hace en la oscuridad, en la duda, en la apuesta, en el riesgo. Y este libro fue como me voy a arriesgar, sea lo que sea que pase. También confiando en que los libros tienen un espíritu más allá del mercado y confiando que los libros encuentran a sus lectoras y lectores más allá del mercado. Pues esas palabras para todos los que están escribiendo deberían enmarcarlas encima de la cama, Laura, porque yo creo que esos retos y esas exigencias que uno se impone o que tú te impones como creadora es lo que nos permite tener una literatura saludable. Y es lo que nos permite escamotear esas reglas del mercado que obligan a tener un solo tema, una sola preocupación y volvemos a lo que es el poder, que sus preocupaciones comerciales son mis preocupaciones identitarias y culturales. Y nada de eso. La buena literatura se mueve sola, los intereses y las curiosidades se mueven de distintas maneras y yo te agradezco el riesgo que tomaste y que la audiencia estoy seguro que va a disfrutar muchísimo, porque de esto se trata escribir no de confirmar lo que ya sabes, sino más bien de meterte al río sin saber qué es lo que te va a llevar, si te va a llevar, si hay una mantarraya o qué es lo que está ahí debajo. Así que Laura, nos quedamos sin tiempo, pero muchísimas gracias de nuevo por habernos acompañado. Ay, gracias, Camilo. Es divino hablar contigo siempre. Eres un Ay, lector impresionante. muchísimas gracias, Laura, te agradezco muchísimo eso, qué palabras tan lindas. Y la audiencia, pues ya saben, Indócil, Laura Ortiz Gómez, publicado en la colección Andanzas de Tusquets, que sea ese próximo libro que ustedes se fijen, que te regalen, que traigan, porque de este tipo de literatura que se publica en Colombia es la que tenemos que leer. No que la otra no, yo nunca voy a decir lo que no se debe leer, eso nunca saldrá de mí, pero si hay cosas que recomiendo es esta, una literatura viva que se arriesga y que busca distintos medios de poder comunicarnos. Gracias, Laura, por tu tiempo y todos ustedes también gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.